Encontramos en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, específicamente en el taller de televisión, con un ex alumno de esta casa de estudio, sindicado como uno de los hombres más creíbles de la televisión chilena, don Alejandro Guilla, a continuación. Don Juana. Me acaba de decir don Juan Ángel, he subido de nivel. Don Alejandro, ¿cómo está? Visitando Antofagasta. ¿Cuál es su primera impresión al llegar a la universidad? He venido otras veces, ya he estado en la escuela y en este mismo estudio, así que más o menos estoy enchufado. Ha cambiado el estamento académico, ¿Ya? Cambió el jefe de escuela, Isidro, que fue compañero mío. Él un poquito antes que yo, pero no mayor que yo porque yo estudiaba sociología primero. Después empecé a estudiar periodismo acá en la universidad. Entonces nunca fuimos compañeros de curso, pero somos más o menos de la misma generación. Bueno, algunos se han jubilado, esa parte siempre de la cosa humana que uno espera encontrar las caras han cambiado. Y las que están un poquito más viejas. ¿Sí? Pero igual de anímico, ¿eh? Y la infraestructura de esta universidad en general, además de la escuela, es a otro nivel. Nosotros cuando estudiábamos periodismo estábamos metidos en unos buses viejos, en un bus viejo, eso que se ha usado en la empresa de transporte colectivo del Estado, y había unas máquinas de escribir que le faltaba la mitad de las letras. Para guiar. Claro, y así más o menos se escribía y eso era la tecnología que había. Yeah. Después si querías hacer televisión te ibas al canal de la universidad, que era, me parece, Canal 3, y hacía una pequeña pasada por ahí. Y también había la radio de la universidad, otra pasadita por ahí y chao. Y eso era la práctica. Y eso era la parte práctica. Lo demás, televisión, Marco Antonio Pinto nos enseñaba en una pizarra los movimientos de cámara y todo, pura teoría, ¿no? Entonces, comprenderás que para uno pensar algún día que iba a trabajar en televisión era como que me dicen dicho que iba a ser astronauta y me iban a mandar a la luna. Ya, utópico. No, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Ya, pero comenzaste trabajando en los años 80 en plena dictadura, ¿no es cierto? Es más difícil. Claro. Mónica González nos decía ayer que hacer periodismo en dictadura, ahora es más difícil hacer periodismo que en dictadura. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, es relativo, porque en dictadura también no tenías respaldo, te podían asesinar. Hoy día nadie te va a asesinar. Desde ese punto de vista hay un cambio positivo. El tema es la presión cultural. Hay un momento de la transición donde se inhibe mucho el periodismo crítico, los años 90, comienzo del 2000. Había casi una exigencia de lealtad a proteger la transición. Entonces los errores, las coimas, esas cosas medias raras, había que silenciarlas porque le servía al enemigo. Entonces un escenario muy de amigos enemigos hizo que la prensa se adocenara, que perdiera su punch. Desaparecieron los medios críticos. La gente quería que la gente no peleara, ¿no? Como que más bien pusiéramos el énfasis en los acuerdos. Y eso hizo que la prensa perdiera protagonismo. También la Iglesia Católica, porque a todo el mundo le pasó lo mismo. El caso de la Mónica, por ejemplo, con CIPER Chile, que está haciendo una labor de periodismo de investigación, creo que son los únicos, de un gran nivel, por ejemplo, con la denuncia. Bueno, en la dictadura militar cosas como esas se hicieron, pero era una élite, eran muy pocos. Eran medios con circulación muy restringida, no tenían gran impacto. Lo empezaron a tener a mediados de los 80, hacia fines de los 80. Cauce, por ejemplo, que hizo bastante periodismo de denuncia. Pero yo creo que no, yo creo que el país se está abriendo a un periodismo más crítico. Y en ese sentido, el periodismo crítico que se hizo en dictadura, tú comenzaste como corresponsal, ¿no es cierto?, Radio Cooperativa, me parece. Claro, yo empecé acá en la Estrella del Norte. La Estrella del Norte, claro. Hacía corresponsalía para la revista Hoy y la Radio Cooperativa, pero fue un periodo corto. Y en ese tiempo en la revista Hoy me parece que pasó algo extraordinario, ¿no es cierto?, que tú lo debes recordar por una publicación en la revista Hoy. Fue la primera vez que estuviste preso, ¿no es cierto?, en Capuchino. Ah, sí. Sí. ¿Cómo fue esa sensación? Porque eso fue estar preso en dictadura. Y tú me dices, te podían asesinar, ¿no? Fue al final de la dictadura, ya estaba más blanda la dictadura. Y estaba Estados Unidos muy encima, los partidos políticos se estaban reorganizando, ya se venía el plebiscito. No era un peligro, menos la revista Hoy, porque estaba dentro de la oposición tolerada. Eso fue a propósito de que se entregó a la justicia norteamericana a un ex funcionario de la CNI, o de la DINA, que había sido Armando Fernández Lario, de la DINA en realidad, y se declaró culpable en el asesinato de Orlando Letelier. Entonces es un caso muy importante para Estados Unidos para poder aclarar eso, y él se entregó a los Estados Unidos, apareció en Estados Unidos, confesó, colaboró con la causa, y después nunca más se supo de él porque le cambiaron identidad para protegerlo. Y nosotros informamos a la revista Hoy y a raíz de eso vino ese juicio en el año 86. Pero ya estábamos encima del plebiscito, entonces yo te diría
ya esa época eran puras jinetas nomás estar presos. Ya. O sea, tú sabías que era inversión para el futuro. Claro, eso también porque recuerdo en una entrevista cuando fuiste preso la segunda vez, ¿no es cierto?, ya en democracia, Claro. Tú dijiste que irse preso en democracia y a un periodista te aumentaba los bonos. Ah. Pero en ese sentido, ¿cómo viste la segunda vez cuando caíste preso? Por el caso de la cámara oculta, ¿lo volverías Sí, a claro. hacer? Pero obvio, sí, acaban los tribunales de pronunciarse a favor de Canal 13 en un programa donde usaron cámaras ocultas para unas señoras que eran adivinas, no sé qué cosa rara. Ya. Y ellas se querellaron por uso de cámara oculta y le dijeron que no, porque también aplica. Lo que pasa es que yo me metí con un juez. Entonces, Pues claro. claro, Y en ese ahí momento, ya es distinto usar la cámara oculta a un político o que a un juez de la República. Entonces ahí los jueces reaccionaron en forma corporativa. Ya. Pero fueron 2 días en Capuchino, ¿verdad? Sí, pero... ¿Y cómo o sea, se vivieron esos 2 días? Bueno, fue una salvación porque te victimiza. Ya. No, pero y adentro nosotros te veíamos en televisión una Uno- ojeras, pero uno monumental. pone angustia, le pone la cara también, bueno, Ah, vas a empezar a burlarte, no, tú tienes que poner las circunstancias porque fue un error de los jueces, porque con eso nos victimizaron. Ya. Porque había una polémica, había gente que estaba de acuerdo y gente que estaba en desacuerdo. Pero cuando ya te meten preso, la gente, no, eso no. Eso. Te fijas, ya... Nos tocaron a Guille. No, y no solo eso, están metiendo preso a periodistas porque finalmente lo que están diciendo es cierto, pero eso puede ser peligroso porque entonces quieren inhibir que se digan muchas otras cosas que pueden estar pasando. Entonces, ese clima que se creó ex post nos volcó la opinión pública a favor totalmente. Y los parlamentarios nos empezaron a visitar porque también les preocupó de que empezaran a meter preso a periodistas en democracia, era medio impresentable. Entonces, ya hubo ciertas adhesiones. Y por eso te digo, fue un momento desagradable pero conveniente. Tú estabas en TVN, Sergio Melnik, uno de Claro. los grandes, dijo que Alejandro Guille era demasiado izquierdista para estar en TVN. Eso es por el sentido de las críticas. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo Alejandro Guille afronta las críticas? Bueno, él tenía razón en eso, para ser sincero. Él está emitiendo una opinión y por lo tanto sí, para los estándares medio radical en realidad. ¿Sí? Y hay gente que le molesta. Él dio una opinión y está en su legítimo derecho, que por lo demás creo que fue bastante asertiva porque no alcancé a durar 3 años y ya me habían echado. O sea, Ya. ¿Y aquí intuyó bien lo que venía. Porque, por ejemplo, salía posiblemente unas declaraciones en caliente, decir, no, yo me voy de TVN, yo leí la cuarta, que Sí. decía, me voy de TVN porque no me quieren, o ya no me necesitan, o quizá no te lo dicen, pero no te toman en cuenta. Claro. ¿Qué pasó Claro. en TVN que después recayó en otro canal? Bueno, yo me fui un año antes del cambio de gobierno. Entonces me fui a hacer los programas políticos estelares y además tenía que levantar un proyecto de cable, colaborar en eso. Y cuando hubo cambio de gobierno automáticamente desaparecía la pantalla grande, me dejaron la pantalla chica. ¿Y tiene que ver Sebastián Piñera algo en eso? No, yo creo que Nada. el presidente de la República no andarse metiendo en pequeñeces de Vaya. los periodistas, sería medio presuntuoso de uno, creer que gente tan importante anda preocupada de uno. Pero yo creo que sí, por el lado del Ministerio del Interior, por ahí hubo algunas molestias por entrevistas, y sobre todo por el comentario en radio, más que en televisión. Entonces cada día te fueron arrinconando más, porque además tus colegas te ven como un problema también, pues hay que ser razonable. Tus jefes empiezan a sentir que tienen un problema adentro, entonces esperaron que se terminara mi contrato y me ofrecieron esa típica oferta que es imposible renunciar, como decía el Padrino, ¿no? O sea, la opción de que te queda digna era irte, te están arrinconando cada día más y te ofrecen un nuevo contrato maravilloso en la señal internacional. ¿Qué vas a hacer en la señal internacional si son puros programas envasados, no hay programas de opinión, es un recocido de la información diaria? Era en el fondo sacarte de circulación. Prefiero irme a un canal chico y empezar de nuevo. Ya.